Nicaragua no se mira en un mapa, se siente en la yema de los dedos cuando rozas la piedra volcánica, todavía tibia, que custodia las ciudades. Si cierras los ojos ahora mismo, el aire no es solo aire, es una mezcla densa de humedad de selva, el aroma dulce del cacao tostado y ese perfume ácido de la tierra que acaba de recibir la primera lluvia de mayo. En esta tierra, la gente no saluda con un simple hola, te reciben con un adiós, que en su lengua no es una despedida, sino un reconocimiento del otro en el camino. Es el anclaje de la hospitalidad indomable. Si entras a una casa en los pueblos blancos, el primer sonido no será una voz, sino el rítmico tac-tac de las manos golpeando la masa de maíz contra la hoja de plátano. Es un metrónomo milenario que marca el pulso de un pueblo que ha aprendido a vivir entre gigantes de fuego. Nicaragua es la resiliencia de la palabra. Aquí hasta el campesino más humilde guarda una estrofa en el bolsillo. No es solo un país, es un poema que se niega a ser terminado. La gente tiene una mirada que parece haber visto el fondo de un cráter y aún así conserva el brillo de quien espera el amanecer con un café humeante en la mano de barro. Aquí el tiempo no corre, se desliza como el agua del gran lago, lenta, profunda y llena de misterios que solo se revelan a quienes saben escuchar el viento entre las palmeras. Hubo una vez un niño en un pequeño pueblo llamado Metapa. Su nombre era Félix Rubén, pero el mundo lo conocería simplemente como Darío. Imaginen a un niño que antes de aprender a jugar ya sabía que las palabras podían cambiar el color del cielo. Rubén Darío no solo escribió versos, él reinventó el idioma español cuando éste parecía haberse quedado sin aliento. Su conflicto no fue contra ejércitos, sino contra la soledad absoluta de un genio. Imaginen a este hombre, el príncipe de las letras, caminando por las calles frías de París o Madrid, sintiéndose siempre un extraño, un cisne en un estanque de barro. Su paradoja es dolorosa. Mientras él le devolvía el orgullo y la belleza a toda Hispanoamérica, su propio corazón era un territorio en constante terremoto. Se dice que escribía para no morir de tristeza, para construir con tinta el palacio del mármol que la realidad le negaba. Él fue el primer diplomático del espíritu nicaragüense. En una época donde el mundo miraba con desdén a este lado del océano, Darío se levantó y con la sola fuerza de su ritmo obligó a los antiguos maestros a aprender a hablar de nuevo. Pero detrás de la gloria de sus libros, Azul o prosas profanas, había un hombre que buscaba desesperadamente una raíz. Su lucha fue la de demostrar que la belleza es la herramienta de resistencia más poderosa que existe. Esa misma fuerza que usó Darío para esculpir el idioma es la que hoy, 100 años después, habita en las manos de quienes no usan pluma, sino herramientas de madera para dar voz a la tierra. Porque en Nicaragua la poesía no solo se escribe, se talla, se teje y se toca. Nicaragua es un lugar donde la lógica parece haberse tomado un descanso para dejar paso a la fantasía. ¿Sabían que este es el único lugar del planeta donde existe un lago de agua dulce con tiburones? Sí, el gran lago Cocibolca es el hogar del tiburón toro, una criatura que aprendió a nadar contra la corriente de los ríos para habitar en el corazón del país. Es un símbolo perfecto de la naturaleza nicaragüense, adaptable, fiera y única. Y si hablamos de fuego, no podemos olvidar el volcán Masaya. Los antiguos habitantes lo llamaban Popogatepé, la montaña que arde. Pero lo más fascinante es que fue aquí donde los conquistadores, en su locura, creyeron ver una puerta al infierno. Incluso llegaron a bajar una cruz de madera gigante para exorcizar el cráter. Hoy es uno de los pocos lugares del mundo donde puedes pararte al borde del abismo y ver el lago de lava burbujeante con tus propios ojos, sintiendo el calor de las entrañas de la tierra en tu rostro. Pero la curiosidad más profunda está bajo tierra.
en un lugar llamado Acahualinca. Imaginen caminar y encontrar huellas de pies humanos impresas en lodo volcánico hace más de 2000 años. No son huellas de guerreros en batalla, son huellas de familias, de niños y adultos que corrían hacia el lago para escapar de una erupción. Es un mensaje directo desde el pasado que nos recuerda que hace milenios ya éramos esto, seres buscando refugio en la naturaleza. Nicaragua también posee la ciudad de León Viejo, la primera capital que quedó sepultada por las cenizas del volcán Momotombo, como una Pompeya americana que esperó siglos para volver a ver la luz. Cada centímetro de este suelo tiene una capa de historia, una capa de ceniza y una capa de esperanza. Al final del día, cuando el sol se oculta tras los volcanes y las sombras de las catedrales coloniales se alargan sobre las plazas, uno comprende que Nicaragua no es solo un destino geográfico, es una lección sobre la fragilidad y la fuerza. Es el recordatorio de que podemos vivir al borde de un volcán, con el suelo temblando bajo nuestros pies, y aún así tener la delicadeza de escribir un poema o tallar una madera. Nicaragua nos enseña que la identidad no se construye con lo que tenemos, sino con lo que somos capaces de crear a partir de nuestras grietas. Su gente es como el oro de sus ríos, ha sido purificada por el fuego y moldeada por el agua. En cada nacatamal compartido, en cada grito de ¿quién causa tanta alegría?, hay una conexión invisible que une a este pueblo con la esencia misma de la vida, esa terca insistencia de florecer incluso donde solo hay ceniza. Nos vamos de aquí con el corazón un poco más grande, entendiendo que la belleza no es la ausencia de conflicto, sino la victoria sobre él. Nicaragua es ese suspiro que se convierte en canto, esa herida que se convierte en verso, y ese abrazo que te hace sentir que aunque no hayas nacido aquí, una parte de tu alma siempre ha pertenecido a esta tierra de lagos y volcanes. Soy Luisa, y si este viaje por el alma de Nicaragua te ha tocado, suscríbete y acompáñame a recorrer el resto de nuestra América.